Nadie estaba preparado para esto. Un sobre blanco solitario desencadenó un torbellino en el Palacio de Kensington. Lo que contenía cambiaría para siempre la percepción de la familia real, y cada segundo de este video vale la pena para entenderlo. Kate Middleton abrió el sobre, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Pero aún no conocemos toda la historia. Tómate un momento, respira hondo, deja que estas emociones fluyan antes de seguir. La llegada silenciosa de un único sobre blanco al Palacio de Kensington provocó una tormenta que nadie podría haber anticipado. Se trataba de una prueba de ADN que prometía revelar el último secreto de Diana. Sin embargo, cuando Kate lo abrió, la verdad la dejó sin aliento, temblando y con lágrimas en los ojos. El sobre había llegado sin aviso, colándose entre la correspondencia matutina como si fuera otro informe rutinario de los asesores del palacio. Pero el sello era extraño, pesado, de cera, sin ningún emblema reconocible, y la caligrafía en la portada carecía de las habituales formalidades reales. Kate dudó al principio, pensando que se trataba de un error. Sin embargo, algo en él, un peso extraño, un silencio ominoso en el pecho, la impulsó a abrirlo. Dentro, encontró una única página, encabezada con un membrete de laboratorio que no reconocía, con las palabras en negrita, Informe confidencial de ADN. Sus manos se congelaron mientras sus ojos recorrían las líneas. Las palabras la atravesaban como un viento helado. Nombres que conocía demasiado bien. Frases que nunca habría imaginado ver juntas. Las implicaciones caían sobre ella antes de que su mente pudiera comprenderlas del todo. La prueba comparaba a su difunta suegra, Diana, con otro nombre apenas familiar, pero que ahora no podía olvidar. Y luego vino la conclusión impactante, escrita con una claridad clínica devastadora, confirmando lo que los rumores del palacio apenas se atrevían a insinuar. Su respiración se cortó, la garganta se le tensó y los dedos temblaban tanto que casi deja caer el papel. Lo leyó una y otra vez, pero el resultado no cambiaba. No podía negarse. Lo que sostenía no era solo un pedazo de papel, sino una bomba de tiempo envuelta en el sobre más silencioso, lista para sacudir los cimientos del propio Buckingham. Retrocedió un paso, abrazando el informe contra su pecho, mientras sus ojos recorrían la sala. A lo lejos, la risa tenue de sus hijos flotaba por el corredor, ajenos a la tormenta que ahora rugía en su corazón. Mientras permanecía allí, surgieron recuerdos de conversaciones susurradas durante la cena y miradas laterales de Carlos a lo largo de los años. Momentos que antes consideraba inofensivos, ahora teñidos de una verdad innegable que ya no podía ignorar. Durante meses, quizás años, había rumores. Un linaje oculto, un niño que llevaba la sangre de Diana, pero no su nombre. Kate siempre lo había descartado como cruel chisme, pero allí, en sus manos temblorosas, tenía la prueba de que la fachada perfecta de la monarquía ocultaba algo más oscuro, algo indescriptible. El momento no podía ser peor. Las tensiones entre ella y Carlos ya habían alcanzado un punto crítico por la forma en que manejaba ciertos deberes reales, pero ahora lo veía desde otra perspectiva. Lo había sabido todo el tiempo. ¿Era esta la razón por la que insistía tanto en controlar su imagen y mantenerla bajo línea? Lo que descubrió podía poner en riesgo a la monarquía, y ahora comprendía exactamente por qué tantos se habían esforzado en mantenerlo oculto. Kate se hundió en la silla más cercana, los ojos fijos en las palabras condenatorias,
las mejillas mojadas antes incluso de darse cuenta de que lloraba. El sonido de sus suaves sollozos llenaba la habitación silenciosa. No sabía qué hacer todavía, en quién confiar ni hacia dónde ir desde ese momento. Pero una cosa estaba clara: jamás podría desver la verdad. Mientras Kate abrazaba los resultados impactantes, los recuerdos de las advertencias y palabras veladas de Diana comenzaron a resurgir, y lentamente las piezas empezaron a encajar. Antes de su trágica muerte, Diana dejó advertencias crípticas, no solo para sus hijos, sino también para la futura reina. Palabras que Kate había considerado sentimentales de repente adquirieron un peso aterrador. Mucho antes de este día, Diana había tejido sus miedos en palabras que nadie había logrado comprender del todo en su momento, escondidas en su diario, escritas con la mano apresurada, casi frenética, de una mujer atrapada por muros que se cerraban a su alrededor. Confesaba una verdad demasiado peligrosa para ser revelada. Kate ahora recordaba haber visto fragmentos de esas entradas durante una exposición en Althorp. Aquellas palabras habían parecido una poesía de tristeza, pero al estar aquí, sosteniendo el informe de ADN, las mismas palabras la atravesaban de manera distinta. Diana había escrito: un día ella lo sabrá. Cuando sea lo suficientemente fuerte, verá por qué nunca pude decirlo en voz alta. Las manos de Kate temblaban mientras recordaba más cartas que Diana había enviado a su confidente más cercano, una mujer a quien Kate apenas conocía. Hablaban de algo que Diana había descubierto hacia el final de su matrimonio, un secreto que advertía debía permanecer oculto a toda costa. Esas cartas, ahora imposibles de descartar como paranoia, insinuaban que la monarquía haría cualquier cosa para preservar su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad para siempre. La forma en que Diana escribía sobre ellos, no solo como familia, sino como una máquina calculadora e implacable, provocó un escalofrío en Kate mientras iba encajando todas las piezas. Incluso las conversaciones que Kate había tenido con Carlos años antes adquirieron una luz siniestra. Él había comentado una vez que algunas partes de la vida de Diana era mejor dejarlas enterradas, con un tono tan cortante que Kate no se atrevió a insistir más. Pero ahora podía escuchar el desdén detrás de esas palabras, la amenaza silenciosa que se ocultaba en ellas. No era simplemente dolor lo que llevaba consigo, era el peso del conocimiento. Y luego estaba esa conexión presagiadora, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos evitaban tocar. El tiempo de Diana fuera del palacio, sus reuniones discretas, la sombra de un hombre que nunca fue nombrado, pero siempre estaba presente en sus historias. De repente, todo parecía menos un rumor y más una profecía. Las imágenes de las luchas de Diana y su dolor público surgieron en la mente de Kate. Ya no era solo la historia de una princesa trágica, sino un mensaje codificado de supervivencia. Recordó las fotografías inquietantes de Diana, mirando directamente a la cámara con una mezcla de desafío y miedo. Finalmente, Kate entendió que esas miradas estaban destinadas a alguien, ella. Esta revelación la golpeó con una claridad sobrecogedora. Diana no solo había dejado un rastro de tristeza y rebeldía, había dejado un camino específicamente para Kate, tallado a través de susurros, páginas y miradas, para que un día, cuando llegara el momento, Kate tuviera el coraje de seguirlo. Ahora, al contemplar ese camino, Kate sentía la magnitud de lo que le esperaba presionando su pecho como una corona de plomo. Decidida a descubrir la historia completa,
emprendió un viaje por los archivos ocultos de Diana, pero lo que encontró allí solo profundizó el misterio. Bajo los silenciosos pasillos de la finca de la familia Spencer se hallaba un archivo secreto, protegido, polvoriento y lleno de revelaciones que nadie había osado tocar hasta ahora. Kate llegó a Althorpe con la excusa de un retiro privado, un escape muy necesario de las miradas indiscretas de Londres. Frente al personal e incluso ante William, hablaba de soledad y reflexión, pero en lo profundo sabía que estaba allí para confrontar las sombras del pasado. La enorme finca, con su grandiosidad y silencio, parecía contener la respiración mientras ella cruzaba sus puertas. Cada habitación susurraba a Diana, a la belleza manchada por la traición, a secretos que nunca se habían dicho. Y fue en ese silencio donde Kate sintió un impulso, la certeza de que en algún lugar dentro de esos muros estaba la siguiente pieza del rompecabezas que había sido obligada a seguir. Tras intercambiar unas palabras discretas con una de las mayordomas más veteranas, una mujer que había servido a la familia Spencer durante décadas, Kate fue guiada a una parte de la finca que pocos llegaban a ver. Al final de un largo pasillo se encontraba una puerta estrecha, su manija de latón desgastada por los años y sus bisagras rígidas por la falta de uso. La mano de la mujer permaneció unos instantes sobre el pomo, sus ojos encontrando los de Kate con una advertencia casi imperceptible antes de retirarse silenciosamente. Ahora sola, Kate giró la manija y un aire frío la envolvió al abrir la puerta, como si la habitación exhalara décadas de secretos ocultos. La estancia era pequeña, pero impregnada de historia. Estantes cubrían las paredes y cajas se apilaban con un orden deliberado. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Retratos antiguos, libros polvorientos, papelería delicada con el escudo de los Spencer. Pero entonces, en una esquina, Kate notó 3 cajas separadas del resto, atadas con cintas descoloridas y marcadas con la letra inconfundible de Diana. El corazón de Catherine latía con fuerza mientras levantaba la tapa de la primera caja, revelando cartas escritas con un tono confesional apresurado. Las palabras de Diana brotaban como las de una mujer desesperada por preservar su verdad antes de que alguien más pudiera arrebatársela. Kate leyó página tras página sobre encuentros secretos, conversaciones clandestinas e investigaciones silenciosas que Diana había realizado sobre su propia vida. Entre los papeles encontró fotografías, descoloridas pero innegables, que mostraban a Diana con un hombre que Kate nunca había visto antes. Sus rasgos eran impactantes, casi regios, y sin embargo, inquietantemente familiares. Bajo las cartas y fotos, descubrió algo que le cortó la respiración, un sobre sellado con la simple etiqueta ADN. Kate lo abrió y halló resultados que insinuaban que Diana ya había comenzado a desentrañar el misterio que ahora consumía a su nuera. Las implicaciones eran devastadoras. Diana no solo había sospechado algo, ella lo había sabido. Las manos de Kate temblaban mientras trazaba el rostro del hombre, grabando cada detalle en su memoria. Había algo en su expresión, algo en sus ojos, que le helaba la sangre. No pertenecía a esta familia, pero su existencia llevaba un reclamo que nadie se atrevía a mencionar. La realización fue lenta y cruel. No solo estaba siguiendo un rastro, caminaba directamente hacia una tormenta que Diana había previsto desde siempre. A medida que Kate conectaba el rostro de las fotografías con los registros reales,
comprendió que la verdad era aún más explosiva de lo que había imaginado. Su nombre apenas se susurraba en los rincones más oscuros de los rumores palaciegos. Un hombre con los ojos de Diana y un reclamo al trono que nadie quería reconocer. Kate contemplaba las fotografías con el corazón palpitante, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la forma más imposible. El hombre que aparecía una y otra vez en las cartas y fotos de Diana, siempre a su lado, pero siempre justo fuera de la vista, ahora se encontraba en el centro de un secreto demasiado peligroso para pronunciar en voz alta. Su presencia en la vida de Diana ya no era mera especulación, estaba escrita con su propia mano. Cada página de sus cartas hablaba de encuentros clandestinos, de momentos robados a espaldas del palacio. Diana lo había conocido con anterioridad, y sin embargo, la manera en que hablaba de él era diferente. Más que amistad, más que desafío, algo íntimo y deliberadamente planeado. El parecido era inquietante. Kate lo reconocía en la curva de su mandíbula, en la profundidad de su mirada, en el cabello oscuro y rebelde que recordaba a un rostro que creía conocer. Era el rostro de Harry, o mejor dicho, un reflejo suyo, madurado y marcado por años de ausencia. La semejanza era tan impactante que le recorrió un escalofrío por la espalda. Y era precisamente esa semejanza la que alimentaba los rumores más oscuros. ¿Podría este hombre ser algo más que el confidente de Diana? ¿Podría ser la razón por la que Harry siempre parecía llevar una ira silenciosa, un sentimiento de no pertenencia? Al profundizar, Kate descubrió registros de su nacimiento, o lo que deberían haber sido registros. Pero al investigar los archivos, se hizo evidente que capítulos enteros de su existencia habían sido borrados. Los documentos oficiales simplemente desaparecían, reemplazados por notas vagas y archivos sellados, nombres tachados, fechas alteradas. Era como si alguien hubiera eliminado cada rastro de él de la historia, dejando solo susurros en las sombras. La desesperación de Kate por encontrar respuestas la llevó hasta una de las confidentes más antiguas de Diana, una mujer a la que Kate localizó después de semanas de investigaciones discretas. Y mientras avanzaba, una sensación de anticipación crecía. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad que Diana había dejado oculta con tanto cuidado, un secreto que ahora parecía estar listo para salir a la luz. Y con él, nuevas piezas del rompecabezas que apenas comenzaban a revelarse. Cuando fue confrontada, la mujer al principio se negó a hablar, con los labios apretados y el rostro tenso. Pero cuando Kate colocó la fotografía sobre la mesa entre ellas, algo en su interior se quebró. Con una voz baja y temblorosa, terminó admitiendo aquello que el palacio había pasado décadas negando. El hombre de la imagen era real, y su historia constituía el último capítulo de la rebelión de Diana contra la monarquía. No era solo un recuerdo del pasado, estaba vivo y tenía la llave del último acto de desafío de Diana, un acto que ahora amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la familia real. Con cada nueva revelación, el mundo de Kate se inclinaba cada vez más hacia el caos. A pesar del miedo que la envolvía como un nudo en el pecho, sabía que no podía detenerse ahora. Sacudida, pero determinada, Kate avanzó, consciente de que su próximo descubrimiento la enfrentaría a la persona que menos esperaba que la traicionara. Detrás del exterior tranquilo de Carlos se escondía un hombre que había sabido la verdad desde siempre y había hecho todo lo posible por enterrarla. Kate lo abordó con el corazón encendido y las manos
aferrando la evidencia que había hecho tambalear su mundo. Lo encontró solo, sentado en una contemplación silenciosa, con las manos cruzadas como si ya estuviera ensayando las excusas que algún día podría necesitar. Al principio, su compostura parecía inquebrantable. Apenas miró los documentos que ella puso frente a él, desestimándolos como fabricaciones, insistiendo en que Kate había sido engañada por los rumores del palacio y los fantasmas de la paranoia de Diana. Pero Kate no retrocedió. Y cuando comenzó a leer en voz alta las palabras escritas por Diana, los nombres, las fechas, los encuentros que había descubierto, su expresión se resquebrajó apenas, lo suficiente para que Kate percibiera lo que había debajo de su fachada. Poco después, Carlos dejó caer la máscara, soltando un suspiro cansado mientras admitía lo que Kate ya sabía. Sí, confesó, el hombre que ella había descubierto era real. Y sí, había formado parte de la vida de Diana, de maneras que el público nunca debía imaginar. Pero lo que sorprendió aún más a Kate fue darse cuenta de que Carlos lo había sabido desde el principio. Con un tono bajo y derrotado, habló de un pacto de décadas, un acuerdo silencioso forjado tras la rebelión de Diana para mantener la existencia de este hombre oculta. Los documentos, los registros, incluso los murmullos en la prensa, habían sido suprimidos para proteger la monarquía. Se hizo para preservar la institución, dijo con frialdad, como si esas palabras pudieran justificar todo, pero para Kate, esa justificación sonaba a traición. Su voz se elevó, cargada de ira y dolor, mientras lo acusaba de sacrificar a Diana por la corona, de permitir que ella sufriera, que muriera bajo el peso de un secreto que él tenía el poder de revelar, pero eligió no hacerlo. Las palabras salían rápidas y afiladas, cada una teñida de incredulidad ante los fríos cálculos que habían conducido a aquel momento. Y aún así, Carlos permanecía firme, insistiendo en que el dolor de Diana era un costo necesario para proteger el trono, que la verdad habría causado un daño irreparable. En ese instante, Kate sintió que algo en su interior se quebraba. Tras años de lealtad y de mantener la imagen del palacio, por fin se vio reflejada en la lucha de Diana. Comprendió que ella también se había convertido en parte de la maquinaria que silencia y entierra verdades en nombre del deber. Y eso la dejó vacía, furiosa consigo misma y con él, por haber llevado sobre sus hombros el peso de esas mentiras sin siquiera saberlo. El peso de la verdad amenazaba con aplastarla. Pero entonces surgió una voz del pasado, ofreciéndole la última pieza del rompecabezas. Cuando Kate mostró a William los resultados del ADN, el hombre conocido como futuro rey se quebró, enfrentado a una elección imposible entre amor y deber. Había esperado a que los niños durmieran y los pasillos quedaran en silencio, con las manos aún temblorosas al colocar los papeles frente a él. Al principio, William apenas los miró. Su ceño se frunció, como preparándose para algún desacuerdo menor o una disputa familiar. Pero cuando sus ojos se posaron en los nombres, las fechas y las conclusiones devastadoras, su cuerpo se tensó y el silencio entre ellos se volvió denso, casi sofocante. Finalmente, levantó la mirada y solo con su expresión, Kate supo que él ya lo sabía. Intentó negarlo al principio, susurrando que aquello no podía ser cierto, que la familia ya había sufrido demasiado, que tales cosas ya no ocurrían. Pero el peso de sus propios recuerdos lo traicionó. Kate observó cómo la incredulidad de William se transformaba
en devastación silenciosa. El color desapareció de su rostro, mientras los recuerdos de su madre, sus confesiones susurradas, su desafío marcado por lágrimas y sus gritos desesperados por alguien que creyera en ella, regresaban con fuerza. Y con esos recuerdos llegó algo más oscuro, ira. Ira hacia el padre que había permanecido de pie mientras ella era silenciada. Ira hacia la monarquía que había exigido su sufrimiento para asegurar su propia supervivencia. Por primera vez, William se permitió preguntarse si todo lo que creía saber sobre su familia no era más que una mentira cuidadosamente construida. Su mente volvió a Harry, el hermano a quien amaba, pero que nunca logró comprender del todo, y la realización lo golpeó con una claridad brutal. Si lo que revelaban esos resultados era cierto, entonces toda la vida de Harry, su identidad, su lugar en la familia, su angustia, había estado sostenida sobre un engaño que ninguno de ellos se atrevía a nombrar. William permaneció sentado, con la cabeza entre las manos, dividido entre dos futuros, uno donde enterraba la verdad y continuaba sirviendo a la corona, como siempre se esperaba de él, y otro donde arriesgaba todo, su título, su familia, los frágiles hilos que mantenían unida la monarquía, para exponer lo que Diana había intentado revelar con tanta desesperación. La elección era insoportable. Kate tomó su mano, su propia voz quebrándose mientras le imploraba que comprendiera lo que estaba en juego. Le recordó el valor de Diana, el camino que había dejado para que ellos lo siguieran, el dolor que había soportado en silencio, porque nadie se atrevió a estar a su lado. «No dejes que su último secreto muera contigo», susurró Kate. «No permitas que su sufrimiento haya sido en vano». Sus palabras flotaron entre ellos como un juramento que ninguno podía ignorar. Los ojos de William brillaban, dividido entre el niño que una vez prometió a su madre protegerla y el hombre que ahora cargaba con el peso de un reino sobre sus hombros. Pero antes de que William pudiera decidir, surgió un aliado inesperado, obligando a Kate a entrar en un foco de atención que nunca había deseado. Mientras Kate y William lidiaban con su dolor, Camila se preparaba en silencio para su próximo movimiento, decidida a proteger su lugar a cualquier costo. Los rumores le llegaron antes de que Kate y William hubieran terminado de discutir a puertas cerradas. En un palacio que prospera en el silencio y los secretos, nada permanece oculto por mucho tiempo. Camila había soportado décadas de juicios, manipulaciones y supervivencia calculada, y no tenía intención de permitir que esta revelación destruyera todo lo que había conseguido a duras penas. Mientras otros entraban en pánico o se derrumbaban, ella se movía con la precisión fría de alguien que entendía los riesgos mucho mejor que cualquier otra persona en la sala. Kate no la vio llegar. Camila apareció en el umbral de su salón privado sin llamar, su expresión tranquila, pero con ojos afilados cargados de algo más oscuro. Sin alzar la voz, felicitó a Kate por su descubrimiento, como si se tratara de un hito sombrío. Luego se sentó en una silla frente a ella y comenzó a hablar, con un tono engañosamente cálido, casi maternal. Habló de cómo ella también había conocido el secreto de Diana, de cómo había observado desde la distancia cómo las piezas encajaban años antes, y luego, con una calma escalofriante, explicó cómo había convertido ese conocimiento en poder, asegurando su propio lugar en la monarquía al mantener silencio cuando más importaba. Kate apenas podía creer lo que escuchaba. Cada palabra de Camila destilaba una amenaza silenciosa,
un testimonio de hasta dónde había llegado para asegurar la corona que ahora descansaba tan precariamente sobre su cabeza. Y entonces llegó la advertencia, entregada con la crueldad sutil que solo Camila sabía manejar. Si Kate se atrevía a hablar, la avisó. No solo destruiría la monarquía, sino también a ella misma. Camila se inclinó un poco, sus palabras suaves pero pesadas de intención, sugiriendo que ciertas historias sobre la propia familia de Kate, su pasado e incluso su matrimonio, misteriosamente llegarían a la prensa. El aire entre ellas se volvió eléctrico, la tensión casi insoportable. Kate, que había pasado años perfeccionando el arte de la gracia medida, sintió subir su ira, pero mantuvo la voz firme. Recordó a Camila que el silencio había sido exactamente lo que había condenado a Diana, que la verdad merecía ver la luz, sin importar el costo. Pero Camila solo sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y lanzó su advertencia final. Si Kate se atrevía a revelarlo, no solo derribaría la monarquía, sino que se derrumbaría junto con ella. Aquella noche, Kate permaneció despierta, su mente convertida en una tormenta de furia y miedo. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza, envenenando su determinación, pero sin lograr apagarla por completo. Sabía que no podía permitir que aquello continuara. No podía seguir escondiéndose tras velos de formalidad mientras la mujer que más admiraba era enterrada aún más profundo por las mentiras. Sin un lugar hacia donde volverse y con los muros cerrándose a su alrededor, Kate tomó una decisión desesperada. Iría pública con la verdad. En una fría y gris mañana frente a Kensington, Kate se enfrentó a las cámaras, su voz quebrada y sus lágrimas incontrolables mientras revelaba al mundo el último secreto de Diana. Era una decisión que había tomado en la oscuridad de la noche, tras horas de deliberación sin dormir y un silencio tan pesado que casi la aplastaba. Sin puertas que le quedaran abiertas y con cada pasillo del palacio cerrándose en su contra, Kate eligió la desobediencia. Organizó una rueda de prensa privada, desafiando todas las reglas del protocolo real, cada expectativa de obediencia y todas las amenazas que se habían dirigido contra ella. Al amanecer, reporteros y fotógrafos se reunieron frente a las puertas, susurros cargados de curiosidad, mientras percibían que algo monumental estaba a punto de suceder. Cuando Kate finalmente apareció, un silencio absoluto cayó sobre la multitud. De pie ante el mundo, sus manos, aferrando los papeles que habían encendido esta tormenta, comenzó a hablar. Sus palabras no eran solo una confesión, sino un ajuste de cuentas, la culminación del sufrimiento de Diana y del suyo propio. Habló de la princesa de Gales no como un mito o un símbolo, sino como una mujer valiente, herida, silenciada por aquellos que juraron protegerla. Narró la valentía de Diana al descubrir verdades que otros temían enfrentar, y el camino que dejó atrás para alguien lo suficientemente fuerte como para seguirlo. Luego, con las manos temblorosas, levantó la evidencia del ADN. Su voz se quebró mientras confirmaba lo que la monarquía había pasado décadas negando. Diana tenía un hijo oculto, un hijo cuya existencia misma era prueba de todo lo que ella había sufrido y de todo lo que había intentado contar al mundo. Las cámaras captaron cada sílaba, cada lágrima que surcaba sus mejillas, cada pausa que llenaba el aire con una tensión insoportable. La reacción fue inmediata y eléctrica. Un shock recorrió la multitud.
Sus jadeos eran audibles mientras luchaban por asimilar el peso de sus palabras. En cuestión de minutos, la noticia se propagó por todo el mundo. Los titulares clamaban traición, herederos ocultos y mentiras reales finalmente expuestas. Y luego llegó la oleada de apoyo. Una marea de voces se alzó a su favor, reconociéndola no solo como duquesa o futura reina, sino como la mujer que finalmente dijo la verdad que Diana nunca pudo contar. Dentro del palacio, sin embargo, el ambiente era caótico. La monarquía tambaleaba ante su anuncio. Su fachada, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse ante todo el mundo. Detrás de esos muros, siglos de tradición y poder temblaban bajo el peso de lo que Kate había revelado. Cuando las cámaras dispararon un último destello, la fuerza de Kate finalmente cedió. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en los brazos de William, sus lágrimas empapando su hombro mientras él también lloraba. En ese abrazo, ambos supieron que nada volvería a ser igual. Sin embargo, incluso mientras el mundo comenzaba a procesar la revelación, la pregunta más inquietante permanecía sin respuesta. ¿Qué sería del hijo oculto de Diana? Y entonces, al fin, apareció él, el hombre cuya existencia reescribía la historia real, dando un paso hacia la luz mientras las cámaras grababan y la historia contenía la respiración. El mundo no sabía qué esperar aquel día. Tras la impactante confesión de Kate y la avalancha de titulares que le siguió, las especulaciones corrían sin freno. Sin embargo, nadie estaba realmente preparado para el momento en que él subió al podio. Su presencia era serena, pero imponente, como si el peso de su linaje y los años pasados en las sombras lo hubieran transformado en alguien completamente fuera del control de la monarquía. La multitud se sumió en un silencio absoluto mientras ajustaba el micrófono, un silencio que se prolongó de manera casi insoportable hasta que finalmente habló. Su declaración fue breve, pero potente, cargada de la emoción cruda de un hombre que había esperado toda su vida para pronunciar el nombre de su madre con orgullo. Llamó a Diana su madre sin reservas, sin disculpas, y agradeció a Kate por haber tenido el valor que él mismo había sentido faltar durante tanto tiempo. Habló de los años que había pasado conociendo su propia identidad, pero eligiendo el silencio para proteger la memoria de su madre hasta ese momento. Cada palabra caía como un golpe de martillo, rompiendo décadas de ilusiones cuidadosamente construidas. Pero luego surgió la pregunta que todos temían y al mismo tiempo deseaban escuchar. ¿Reclamaría lo que por derecho le pertenecía? Sus ojos recorrieron el mar de rostros frente a él, su mandíbula apretada. Aunque nunca lo dijo de manera explícita, sus palabras medidas insinuaban una posibilidad inquietante. Su relación con la corona, con sus hermanos y con todo el orden real estaba lejos de terminar. La sangre podía haber sido negada, dijo, pero no podía borrarse. El significado fue lo suficientemente claro para cualquiera que escuchara. Dentro del palacio, la reacción fue inmediata y dividida. William y Harry permanecieron separados, con expresiones imposibles de leer, mientras el silencioso semblante de Carlos hablaba por sí mismo. El rostro de Camila no mostraba nada más que una fría determinación. La familia, antes unida por reglas tácitas, ahora se encontraba fracturada bajo el peso de una verdad demasiado pesada para enterrar nuevamente. Fuera de las puertas del palacio, la respuesta del público fue igual de intensa. Algunos lo veían como un heredero legítimo a su lugar, otros
como un símbolo de todo lo que estaba roto dentro de la monarquía. Surgieron demandas de respuestas, de responsabilidades, de un ajuste de cuentas que ninguna declaración del palacio podría satisfacer. Y sin embargo, entre el caos, también había lágrimas de empatía, de dolor, de solidaridad con el hijo de Diana, que ahora se mostraba ante todos sin esconderse. Al terminar de hablar, las cámaras captaron a Kate, observando desde la distancia, su mano descansando protectora sobre su vientre, como jurando proteger a sus propios hijos del mismo sufrimiento. El recuerdo de Diana colgaba sobre todos ellos. Su desafío y su tristeza ahora eran reivindicados. Su historia ya no era una advertencia, sino una revolución silenciosa que cambiaba el curso de la monarquía para siempre. Mientras las puertas del palacio se cerraban y las cámaras se apagaban, una certeza quedó clara: nada sería igual otra vez. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que la verdad finalmente ha encontrado justicia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte la continuación de esta increíble historia.